Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es viernes 2 de diciembre del 2022 y es ya nuestro sexto día de devocional. Gracias porque han estado compartiendo conmigo todos estos días el estudio de la palabra del Señor. Hoy empezaremos uno nuevo en Salmos capítulo 4. Así que vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Deuteronomio 33, 29. Mis hermanas, hoy y mañana vamos a estudiar el capítulo 4 de Salmos y he titulado este devocional En angustia. ¿Cuántas veces hemos llegado a sentirnos en angustia? Y tal vez a nuestro pensamiento y a nuestro corazón nos ha invadido el temor o hemos llegado a sentirnos solos. Pero vamos a aprender que Dios es nuestro Salvador, que debemos confiar en Él y debemos buscarlo. Él siempre nos va a dar la salida. Vamos a nuestra lectura bíblica, al Salmo 4 de los versículos del 1 al 8. La palabra del Señor dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, una vez más nos encontramos delante de tu presencia. Padre, tú conoces nuestros corazones. Conoces lo más profundo de nuestro ser. Tal vez hoy venimos delante de ti con un corazón con temor, un corazón sin esperanza, un corazón sin dirección, un corazón en necesidad, con enfermedad o tal vez en angustia. Padre, ayúdanos. Tu palabra es la única que nos puede mostrar cuál es tu voluntad y cuáles son tus caminos. Ten misericordia de cada uno de nosotras. En esta mañana, nuevamente yo imploro tu ayuda y tu guía. Por favor, ve tú delante de mí y que todo lo que haga sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, hoy el Salmo 4 lo vamos a estudiar en dos partes. Hoy veremos solo la primera parte. Pero antes de comenzar, quiero empezar con esta historia. En el siglo V a.C. vivía en el país de Grecia un estadista respetado llamado Arístides. Este fue universalmente elogiado por su carácter, tenía un buen carácter. Así que este llegó a ganarse la reputación de ser el mejor y más honorable hombre en Atenas. Él llegó a recibir un merecido apodo, Arístides el Justo. Con el correr del tiempo, la opinión pública se volvió en su contra y recibió un voto de condena. Cuando se le preguntó a uno de los atenienses
¿Por qué votó para condenar a Arístides? Este dijo: voté en contra de él simplemente porque estaba cansado de escuchar que era llamado el justo. Nuestro capítulo 4 empieza diciendo: al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. El autor es el rey David, pero esta palabra sobre Nehinot quiere decir que es para instrumento de cuerdas. Este salmo fue compuesto para ser interpretado con un instrumento de cuerdas. Y en este salmo, el escritor va a querer mostrar en el primer versículo que él está pidiendo socorro nuevamente, pero está pidiendo socorro a su Dios. Él va a advertir también a sus enemigos de lo vano que es atacar al siervo de Dios. Les va a exhortar al arrepentimiento y también va a declarar su confianza y su paz en el favor de Dios. Así como el Salmo 3, el cual estudiamos ayer, fue titulado como un himno matutino, este puede llegar a ser titulado como un himno vespertino. En este salmo, David escribió la música para el músico principal, es decir, para el que era el director de coro en el santuario, cómo debía ser ejecutado y con qué tipo de instrumentos también. Él nos está planteando un tema. En este Salmo 4, David nos dice cuando estaba en angustia. Y esta palabra angustia quiere decir estrecho, en un lugar apretado, en aflicción, angosto, con congoja, reducir, tribulación, estrechez y dolor. Y David conocía muy bien este sentimiento. Huyó muchas veces de Saúl y ayer estaba huyendo de Absalón. ¿Y por qué razón él se sentía angustiado? O muchas veces llegó a sentirse angustiado también. Él estaba enfrentando ahora una amenaza muy diferente a la que había enfrentado en otros salmos. Cuando él empezó a luchar contra Saúl o Absalón, él sabía quiénes eran sus enemigos. Pero ahora el enemigo se hace más difícil de identificar. Sus enemigos anteriores peleaban con espadas, pero este enemigo ahora va a luchar con su lengua. Y probablemente esto indica que el tema que provocó esta canción fue la culminación de muchos años de chisme y quejas contra David. Y como es normal, estos ataques, cuando alguien se levanta para proferir mentiras sobre nosotros, nos va a llegar a desgastar. En el versículo 2 nos dice quién era este enemigo. Menciona a los hijos de los hombres. Y estas palabras quiere decir que estos no eran gente ordinaria, es decir, eran tal vez terratenientes ricos, eran personas poderosas, eran personas muy prominentes. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 9, cuando se habla aquí de hijos de los príncipes, estos eran hombres de renombre y prominentes también, y eran gente de su mismo pueblo. Y estos van a tratar de hacer que el ministerio de David llegue a convertirse en una vergüenza también. Pero todo esto a base de sus mentiras. Estos no respetaban al rey David ni tampoco a Dios, quien lo había puesto en este lugar. Ellos solo querían ver humillado y angustiado a David. Cuando en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra? Es decir, mi dignidad real. Él tenía un lugar como rey, pero él no estuvo ahí por voluntad propia, sino fue Dios quien lo puso en ese lugar. Mi honra en infamia, es decir, en ignominia o en reproche,
¿Amaréis hasta cuándo amaréis la vanidad? Estos eran hombres amadores de las cosas necias y las cosas vacías también, algo que no tenía fundamento, como nos dice en Salmos 2, versículo 1. Y no es muy diferente a la actualidad, hermanas. Cuando un hombre está lleno de mentiras y su boca solo habla mentiras en contra de su prójimo, este es un hombre que vive sin temor de Jehová en su corazón. Y después de haber mentido, este va a ir para seguir satisfaciendo sus placeres vanos y frívolos también. ¿Y cómo podríamos enfrentar este problema? David tal vez pudo pararse frente a estos enemigos y decirles, mira lo que he hecho por ti y por este reino. Yo he sido responsable de que la bendición de Dios esté sobre ti o sobre nosotros. He derrotado enemigos fuertes y peligrosos. He arriesgado mi vida y por eso tú eres rico y tienes un gran nombre o gran renombre. Pero si David hubiera permitido que estos entrometidos lo convirtieran en un hombre amargado y enojado, tal vez llegaría a ser la reacción de alguien que es humano. O si se hubiera vuelto contra ellos y los hubiera atacado, también podría mostrar que es humano. Pero la Biblia nos dice que este David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Este Nehinot nos quiere decir que tiene que ser acompañado de un instrumento de cuerdas, tal vez podría ser una lira o un arpa también. Cuando los enemigos se levantaron para hablar mentiras sobre David, tal vez David hubiera preferido sacar una trompeta y derribar a sus enemigos. Pero él tomó un enfoque diferente. Ahora las dulces notas con las que tocaba con sus dedos el arpa o la lira van a mostrar la ternura del corazón de David frente a quienes lo lastimaron. ¿Cómo reaccionamos nosotras frente a quienes nos lastiman? A los que abren su boca para hablar mentiras contra nosotros y llegamos a terminar a estar angustiados. ¿Cómo respondemos? ¿Acaso nuestra naturaleza nos dice que tomemos represalias y nos venguemos? ¿Cómo nos podemos animar en medio de esta situación cuando los chismes están ganando cada vez más? Vamos a ver 3 actitudes bíblicas cuando estamos en angustia. En la primera, David clamó a Dios. Él buscó a Dios en oración. En el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oye mi oración. Ahora David no pelearía con sus manos y se pondría a enfrentar a sus enemigos. No, él buscaría una mejor manera. Él buscaría la ayuda de Dios. Él se va a dirigir a su Dios. Antes de enfrentarse al enemigo, David va a hablar con Dios, va a pedir la dirección de Dios para saber cómo puede solucionar este problema, qué solución puede haber frente a este problema en medio de la angustia. Y ese debe ser un reflejo, mis hermanas, que nosotros pasamos tiempo también hablando con Dios. Cuando se presenta una circunstancia difícil en nuestra vida, ¿a dónde corremos? ¿A quién pedimos consejo? ¿Acaso pasamos tiempo doblando nuestras rodillas y pidiendo la dirección del Señor, el socorro del Señor, la ayuda del Señor? Así como pasamos tiempo leyendo su palabra, también debemos pasar tiempo clamando a Dios. Y David aprendió que no puede entrar a un conflicto humano sin la ayuda de Dios. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios, si Dios no nos direcciona. David va a preferir buscar la sabiduría de lo alto. En Santiago 3:17 la Biblia dice,
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero también nos da un contraste y nos dice cómo es la sabiduría terrenal, la cual es animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ojalá nos acerquemos a Dios, cualquiera sea la circunstancia por la que estemos pasando. Y este debe ser el antídoto perfecto, mis hermanas, buscar la sabiduría que proviene de lo alto. David se va a acercar con confianza al Señor porque él sabía que no había ninguna cosa para que él fuera reprochado. Esto era algo injusto. Sabemos que el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón también. Así que él podía dirigirse confiadamente al Dios que no puede ser engañado y afirmar que había hecho lo correcto delante de sus ojos, que sí era pecador, que buscaba el perdón de Dios, que en su vida había arrepentimiento y que su Dios, su Salvador, era misericordioso para escuchar su oración. La calumnia es una fuerza poderosa. A veces un golpe puede llegar y con el tiempo se borra, pero a veces las palabras se quedan muy clavadas en lo profundo de nuestro corazón. Y estas calumnias hicieron en David lo que un adversario, estas calumnias llegaron a ser en David lo que un ejército físicamente podría ser. Lo habían puesto en angustia, porque estos ataques frecuentes y poderosos lo estaban rodeando y le estaban dando la sensación que ahora nuevamente no hay salida, no, ¿a dónde voy a ir? Por eso es que le pidió a Dios que lo ensanchara. Cuando él dice, respóndeme, él dice, Señor, óyeme, oye mi oración. Cuando él dice, Dios de mi justicia, él sabía que Dios era un justo juez, que él iba a obrar también conforme a sus principios justos. Y cuando él dice, me hiciste ensanchar, él expresa el alivio impartido en contraste a la aflicción indicada por esta palabra angustia. Si la angustia lo ponía en estrechez, el Señor lo iba a ensanchar, le iba a dar alivio. Y este era un favor anterior del cual David ya había gozado, y esta sería la base también de esperanza para su futuro. Así que David va a clamar a Dios con un ingrediente correcto. ¿Cuál es el ingrediente correcto para clamar a Dios? Primero lo hizo con fe. Y la confianza es muy importante. La confianza es parte de nuestra fe también. Esta palabra confianza quiere decir correr por refugio en cada momento, en cada circunstancia, a los brazos de nuestro Señor. Así como yo puedo tener fe y creer que el Señor me ha salvado por gracia para la eternidad, también debo confiar que Él me salvará hoy por esta situación en la que estoy pasando. Así que David esperaba la respuesta de Dios. Si Él me ha ayudado antes, ¿por qué me abandonaría ahora? El Señor nunca va a hacer las cosas a medias. Él nunca va a dejar de ayudarnos hasta que cese la necesidad. El maná caerá cada mañana hasta que crucemos el Jordán. Y la fe se va a convertir en un buen orador y un noble disputador en la contienda también. Clama con el ingrediente correcto, mi hermana, con fe, sabiendo que el Señor escucha su oración y conforme a su voluntad, Él nos responde también.
pero también clama con el entendimiento correcto. David sabía que él estaba delante de Dios y él tenía que acercarse con un corazón limpio. Así que él entendía muy bien que Dios era santo y 3 veces santo. Él se acercaba, pedía perdón, había arrepentimiento en su corazón. Él tenía la certeza de que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios todopoderoso. Si aún hay pecado en tu corazón, acércate a Dios, acércate a su gracia y busca su perdón. Entiende que Él es santo y Dios no puede convivir con el pecado. Pero también David va a clamar con la petición correcta. En Salmo 39:12 la Biblia dice: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Él quiere la atención de Dios. Él está buscando la justicia de Dios, no su propia justicia. Él no quiere solucionar el problema con sus manos o según su parecer. Él está buscando la misericordia de Dios, la guía de Dios, está buscando el poder de Dios, la voluntad de Dios. Mi hermana, si hoy te encuentras en angustia, tal vez se han levantado a hablar contra ti. Clama a Dios así como lo hizo David. Dios está de tu parte si es que tú haces lo correcto. Pero clama a Dios con fe, con confianza en Él. Clama con un entendimiento correcto, sabiendo que Dios es santo. Y como hija de Dios tú también debes vivir en santidad. No des lugar a que los demás hablen cosas que no son ciertas en tu vida. Y también clama con la petición correcta, pidiendo la guía de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que Dios tenga misericordia de ti y también de esas personas que se han levantado en contra tuya. Dios siempre te dará la victoria, aun aunque estés en angustia. Mis hermanas, nos vemos el día de mañana para terminar el estudio de este capítulo, si es que Dios así lo permite. Gracias por su tiempo.